programa. Y también ha desarrollado estudios en gestión de proyectos de cooperación y tecnologías de comunicación, ¿no? Como comentaba, tiene una gran experiencia en proyectos. Ha liderado más de 12 proyectos nacionales en convocatoria del Ministerio y europeas del programa de aprendizaje permanente y del actual programa Erasmus. De ello destacar el proyecto Third Act, ¿no? Que recibió un reconocimiento del SEPIE sobre digamos, en relación con la educación de adultos. Y, de hecho, él ha sido director del aula de mayores de la Universidad de Málaga desde 2016 hasta el año 2020, ¿no? Y también, como último, ha sido evaluador externo en proyectos del programa Erasmus, ¿no? Una cosa que ya luego comentaremos a lo largo del curso, que sí que os invitaremos a que os hagáis, solicitéis ser evaluadores externos, porque aprendéis, es un máster, ¿no? Os pagan también, pero sobre todo aprendéis muchísimo, ¿no? Hacer proyectos ganadores. Y actualmente ejerce como vicedirector adjunto de cooperación internacional en la UNA, ¿no? Pues, sin más preámbulos, le paso la palabra a Jesús. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Espero que se escuche bien allí en vuestros hogares o en vuestras oficinas, donde estéis. Sobre todo, pues muchas gracias por la invitación. El año pasado sí que estuvimos aquí por estas fechas, quiero recordar. Fue todo un placer y nada, ese placer pues se repite este año. Sobre todo compartir un tema que la verdad que me apasiona y que es uno de los aspectos fundamentales dentro de mi currículum, como son los proyectos europeos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de solicitante como de coordinador de proyectos, como de participante de proyectos de otras instituciones, como también de evaluador, como ha dicho Javier. Como él ha dicho, es muy interesante si tenéis la posibilidad de solicitar ser evaluador del SEPIE, porque, bueno, es como un máster pagado, no pagan, vamos a decir, demasiado, es mucho el esfuerzo, es un mes y medio de bastante intensidad, pero sobre todo es que aprendes muchísimo, aprendes de posibles errores de los demás, de posibles aciertos de los demás y te da muchísima experiencia pues para después tú solicitar tus propios proyectos. Un segundito, disculpad, se había comentado que preguntaros si tenéis un problema para que se grabe el curso. Os lo vamos a preguntar por escrito para que vosotros deis vuestra aceptación, ¿no? Es importante para que que no puedo, digamos, conectarse ahora que tenga recurso a este material, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perdón. Sí, nada, muy bien. Estamos viendo cómo en el chat están poniendo pues los diferentes participantes que no hay problema. Por favor, pedimos que lo pongáis, si no lo habéis puesto todavía, que no tenéis problema en la grabación. Y nada, como decía, era un placer estar aquí. Ya estamos todos un poco volviendo a la normalidad, entre comillas, nueva normalidad o como se llame lo que venga ahora, después de una etapa muy difícil, vamos a decir a nivel mundial, no solo nacional. Pero bueno, hay que empezar a reactivarse. Ya en Cádiz hemos estado hablando, en Málaga nos estamos ya activando con proyectos, con viajes a proyectos europeos ya desde julio. Ya están viniendo también compañeros, socios de otros países a España. Y bueno, se está retomando uno de los aspectos fundamentales de este programa, que es el intercambio académico, también muchas veces el intercambio personal, y así que animaros a ya de manera activa pues participar en este programa. Si os parece muy rápidamente, también me gustaría, si queréis, los que queráis, sobre todo, que os presentéis muy rápidamente, simplemente decir vuestro nombre, vuestra área, vuestra disciplina, por tener una idea. A mí también me gusta por si hay, puedo poner ejemplos, que sean ejemplos de personas de áreas que estáis aquí. Y bueno, y muy brevemente, que si tenéis cierta experiencia, si no, qué es lo que buscáis en lo que es el curso de hoy, pues para yo intentar adaptar. Podréis ver que he traído una presentación larga, más larga además, una presentación que no daría tiempo a darla hoy, pero según vaya los vericuetos del curso, pues ya voy por unas partes, voy por otras. Hay algunas que son más avanzadas de financiación del propio proyecto, pero esas son más... Sería como si ya muchas de estas personas, casi todas, pues ya tenéis bastante experiencia, y otras que son más iniciales, de cómo se suele solicitar un proyecto. Si os parece, también hay algunos compañeros, compañeras que han venido presencialmente. Empezamos con ellos y después ya pues pasamos la palabra a quienes estáis online que queráis pues comentar lo que hemos pedido. Si os parece, los que estáis aquí. Mi nombre es Marcela Iglesias, soy profesora del área de Sociología. ¿Tu nombre, perdona? Marcela. Iglesias. Soy profesora del área de Sociología, adscrita a la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Actualmente coordino un proyecto Erasmus de modalidad Capacity Building. Cuando lo empezamos a redactar no tenían formación en este tipo de convocatoria, sí en convocatorias de la ASIL, pero bueno, es bastante diferente. Y bueno, la idea de a futuro, no a muy largo plazo, presentar un proyecto en este tipo de convocatoria me animó a abrir el curso para formarme y tener algunas pistas antes de ponernos a redactar. No, pues si tiene un capacity building, los capacity building son mucho más complejos y mucho más competitivos que las asociaciones estratégicas. Tú ya tienes mucho camino andado. Esto sí, son diferentes. Va a haber en las partidas, en los enfoques, los consorcios que son más europeos, no son tan internacionales como los capacity building, pero bueno, tú tienes ya un trabajo importante hecho, ¿eh, Marcela? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Juan Ramón Real. Trabajo en la delegación del sector para la Universidad Europea de los Mares, en CEU, un proyecto liderado por la Universidad de Cádiz, y en particular yo soy el técnico asignado al proyecto Research en el Horizonte 2020 que se llama la Universidad Europea. Y mi motivación para estar en el curso hoy es porque, bueno, uno de los grandes objetivos que tienen las universidades europeas es la sostenibilidad a largo plazo y quién sabe si alguno de estos proyectos algún día podría otorgarse a una universidad europea, una alianza. Así que aquí estoy por si hiciera falta alguien con conocimiento. Claro, muy bien, Juan Ramón. Lo mismo que tu compañera, también las alianzas europeas son mucho más competitivas, mucho más grandes, así que también tiene un trabajo muy avanzado. Eso sí, como tú has dicho bien, sí que tiene mucho sentido en aras de la sostenibilidad dentro de esta alianza de universidades europeas solicitar entre los consorcios pues asociaciones estratégicas. Así que parte de la estrategia, digamos, es la convencer, el consorcio. Así que vamos a ver esos objetivos de tu y además también estar en el ciclo del consorcio, ya porque son gente conocida y que estamos trabajando y tenemos que muy bien, ahora podemos dar paso a alguna persona o a las personas que consideréis que estéis online. Si queréis a lo mejor levantar la mano por hacerlo de forma más... Si queréis, mientras el de Salina, voy a leer el mensaje de Rafael Salina que nos ha avisado que no tiene ni micro ni audio, ¿vale? Él dice que su nombre es Rafael Salina, profesor asociado de organización de empresa, y su objetivo de realizar el curso es a nivel informativo, con la idea de que en el futuro se pueda solicitar un proyecto de este tipo. Así que bienvenido, Rafael, aunque no puedas hablar por aquí. Gracias a ti. No sé si hay alguna persona más que quiera, pues, brevemente... Sí, hola, buenos días. Primero, pediros disculpas porque, bueno, por cuestiones técnicas me he conectado con un poquito de retraso. Y nada, comentaros, yo soy Cristina Serván, soy personal de investigación del proyecto SMOOTH y el proyecto Compra, que son un proyecto Horizon y otro proyecto Erasmus Plus. Y bueno, acabo casi de aterrizar. Mariló recomendó muchísimo esta formación, así que bueno, vengo con ojos y oídos bien abiertos para tratar de aprender lo posible de la sesión de hoy. Encantada de verte aquí, Cristina. Y bueno, ya todos los demás, por supuesto. Pero Cristina ha sido la enganchó en el último segundo, ¿verdad? Buen trabajo. Gracias. A ti. ¿Alguien más? José, tímido. María Rubio. Va, sí. Bueno, buenos días. Yo soy María Rubio. Soy la técnico del proyecto INSAFREM, coordinado por la profesora Marcela Iglesias, que está en la sala. Yo tengo experiencia sobre todo en proyectos de cooperación internacional, en todo su conjunto. Y bueno, es verdad que en proyectos europeos, pues casi acabo de empezar y el curso me pareció muy interesante para conocer cómo se redactan este tipo de proyectos y también, pues poder ayudar a profesores que quieran redactarlos, claro. Muy bien, gracias, María.
Gracias. ¿Alguien más? Sí, Miriam parece que... Sí, Miriam. Hola, buenos días. Yo soy Miriam Iglesias, soy técnico del Vicerrectorado de Internacionalización, soy compañera de Mariló y de Javier y trabajo en movilidad. Entonces no estoy directamente relacionada con el área de proyectos, pero como todos estamos bajo ese mismo paraguas, quería, al igual que María, formarme y conocer para poder luego ayudar a los compañeros profesores o a mis compañeros de proyectos en caso necesario. Muy bien, gracias, Miriam. Sí, comentarte también muy rápidamente, lo veremos más un poquito después, que hay como dos grandes grupos de proyectos estratégicos, uno que le dicen de innovación y otros de intercambio de buenas prácticas. Y comentarte que, por ejemplo, el intercambio de buenas prácticas también tiene una importancia fundamental la movilidad. La movilidad para la realización de cursos entre profesorado, entre alumnado. Es decir, que puede haber un proyecto que esté más orientado a la creación de un producto intelectual, que ya luego ahondaremos, o bien también puede ser un proyecto que esté más orientado a lo que es el desarrollo de movilidades. Así que yo creo que puedes encontrar pues también buenos temas y buenos escenarios de trabajo en este sentido. Luego andaremos en esta diferenciación y daremos consejos, así que bienvenida también. Gracias. María Noemí Serrano, también cuando quiera. Perdón, que estaba hablando sin el micro. Y yo tengo entre manos un proyecto, vamos, el esbozo, y bueno, pues lo que he venido es a ver si me ayudáis a abordarlo. Nada más. Tengo la idea, he comenzado a redactar y eso, pero sí que me interesa ver tu perspectiva de cuáles son las claves un poco de éxito, ¿no? De este tipo de, como ha sido evaluador y todo eso, pues esa es la idea, a ver si lo hacemos muy bien. Nada más. Muy bien, gracias, María. Pues estupendo. Sí, yo iré comentando una cosa, os pretendo poner muchos ejemplos de mi experiencia, pero cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que al hilo de lo que está hablando os surja, no tengáis problema en levantarme la mano, en poner en el chat una pregunta, tal, que para que sea también mucho más interactivo. Y si en el caso, como por ejemplo de Mariana Noemí, tenéis ya algo en la mente y podemos ya hoy pues ayudarlo a perfilarlo, a redondearlo, a mejorarlo, pues entonces mejor que mejor porque es uno de los objetivos últimos de este curso, por supuesto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Que hable ahora o calle, por lo menos durante un rato? Hemos encontrado la normativa del sistema educativo que sustenta la acción tutorial. ¿Perdona? Que ese sería el tema, ¿no? De tu idea, ¿no, María Noemí? ¿O Noemí? Se está escuchando. Noemí, disculpa, si podéis apagar el micro después. Ah, ya lo he apagado, gracias. Creo que se me quedó el micro encendido. Vale. Muy bien. Pues vamos a comenzar si os parece. No obstante, si hay alguna persona que no ha intervenido ahora quiere intervenir después con cualquier tema, cualquier apreciación o personas que se vayan incorporando, pues ya sabéis que lo mejor es, bueno, que no estoy yo aquí hablando solamente, sino que también os surja a vosotros preguntas, dudas, sobre todo pues para mejorar pues, vuestros conocimientos a la hora de pedir, como un poco es el título de este seminario, un proyecto estratégico, una asociación estratégica, pues sin morir en el intento. De todas formas, veo que hay personas que tenéis ya experiencia en otros tipos de proyectos internacionales, vamos a decir, de Erasmus Plus o de lo que es la Unión Europea en general, como son los Capacity Building, como son los Horizontes 2020. Todos esos son proyectos bastante más complejos, vamos a decir, ambiciosos que esto, así que, sobre todo si tenéis experiencia en aquellos, no va a ser gran problema adaptaros a esto. Sí que es importante pues, conocer, vamos a decir, ciertos aspectos, porque a lo mejor en los 2020, los Capacity Building, se valoran ciertas cosas o hay que ciertas cosas abordarlas de una manera que aquí se abordan de una forma diferente. Entonces sí que puede llevar a ciertos errores, como también habéis visto que, bueno, lo que son las convocatorias de Erasmus Plus son plurianuales, pero duran una serie de años, 6, 7 años,
también hay que conocer un poco las diferencias que hay entre unas convocatorias y otras, porque hay ciertas diferencias. Yo os cuento una anécdota. Yo empecé con, bueno, está la nueva, que es 2021-2027, que era Erasmus Plus, y bueno, tendrá su diferencia, tiene novedades, algunas ya las podemos comentar, aunque nos vamos a centrar especialmente en asociaciones estratégicas. Antes de la actual estaba una que se llamaba Long Life Learning, de aprendizaje permanente. Yo empecé en esa y yo la verdad que tuve bastante éxito en el sentido de que empecé a pedir algunos proyectos y tal y me los concedieron, pero fue cambiar a la que ahora acaba de terminar y el primer año, vamos, me dieron por todos lados. Vamos, no, ¿por qué? Porque habían cosas que se habían cambiado. Perspectivas o cosas que en una convocatoria plurianual tienes que pedirla y te la financian directamente. Después, en otra, en la siguiente, son cosas que tienes tú que dar por asentadas y porque que tienen que estar con el proyecto sin pedir financiación específica. Bueno, una serie de cosas que iremos viendo poco a poco. Vamos a comenzar, entonces. A ver, un momentito. No sé, ¿se ve en la pantalla general de las personas que están online la presentación, verdad? Ah, no, espera, es que me parece a mí que no la... No, la tengo que compartir, exactamente. Estaba sin compartir, vamos a compartirla. Toda la pantalla, ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ah, perfecto. Pues muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Primero, vamos a comenzar, pero vamos a ir bastante rápido, por así decirlo, con algunos aspectos generales de la nueva convocatoria de Erasmus Plus, del nuevo programa plurianual que comienza este año hasta el 2027, simplemente pues, para aquellas personas que pues, os pilla de totalmente nuevas, ¿no? Deciros, bueno, es una convocatoria que es mucho más generosa, por así decirlo, que la anterior. Como podéis ver, casi se ha duplicado los millones de euros que se aplicaban en la anterior, que fue 2014-2020. Como comentaba vuestra compañera Miriam, que estaba ya pues sobre todo en temas de movilidad, fijaros cómo el 70% está pensado en destinarse en lo que es la movilidad para todas las personas. Así que ahí hay también vamos a decir, un nicho ecológico, por utilizar de mi disciplina inicial de biogeografía. Hay un nicho ecológico pues, para las personas que os guste, que creáis en la movilidad. Yo creo plenamente en la movilidad. Es una de las herramientas fundamentales de Erasmus Plus, que ha ayudado a crear esa idea de lo que es una Europea unida entre todos los países miembros. Y también el 30% se invertirá en lo que son proyectos de cooperación, como puede ser esta, de los proyectos estratégicos, asociaciones estratégicas y también actividades ya a nivel también de desarrollo de políticas, ¿no? Que es fundamental. Prioridades del nuevo programa. Las prioridades, vamos a hablar de prioridades en diferentes momentos del día. Es importante tenerlas siempre en mente y siempre que en la solicitud estén presentes. ¿Sabes? Ya iba un primer consejo. Las prioridades que estén siempre presentes y además que, bueno, que no seáis como papagayo diciendo vamos a tener en cuenta la prioridad X, Y, Z, sino vamos a tener la prioridad X en cuenta porque nuestro proyecto queremos conseguir o para el segmento poblacional al que va orientado nuestro proyecto, por medio de esta prioridad se mejorará. Es decir, eso para los evaluadores de SEPI y de todos los proyectos en general de cooperación, pues es algo que les encanta, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades fundamentales que siempre han estado presentes, pero que a partir de ahora quieren hacer, vamos a decirle, centrar el foco de atención en ellas? Pues que es la inclusión y la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que proyectos que estén orientados a ciertos segmentos poblacionales que puedan tener algún tipo de riesgo de exclusión social, a lo mejor van a ser vistos con mejores ojos o con otros ojos que proyectos que estén orientados a una población más generalista. Ahí ya va otro consejo. Erasmus Plus digital. Bueno, ya en el anterior programa todo lo digital era muy importante, pero claro, en este proyecto, pues claro, y habida cuenta de lo que ha ocurrido con el COVID, con la pandemia mundial y de la importancia que han tomado, que ya tenían, pero que ya se ha visto fundamental, todo lo que son los espacios virtuales, de intercambio virtual,
los aspectos digitales, pues bueno, aquí va a tener mucho más protagonismo. Es decir, que si tenéis un proyecto que había hacer una serie de productos intelectuales X, pues si esos proyectos vais a hacer hincapié en que sean digitales, online, bueno, es que tienen que hacerlo, porque si no es que los valoran negativamente. O sea, que sean totalmente pues, digitales, accesibles por internet, gratuitos, como dicen, user-friendly, que sean amigables para el usuario, de fácil acceso, de fácil utilización, pues fundamental. Y también, habida cuenta también del cambio climático, pues todo este mundo que estamos viviendo de transición ecológica, que le decimos, pues un Erasmus Plus pues más ecológico. En este sentido, pues veo hoy por hoy que hay como dos líneas. Una, por un lado, yo lo veo difícil, pero bueno, por lo menos tenerlo en la cabeza pues es importante, sobre todo nosotros que vivimos en el sur de Europa. Que me refiero, los viajes. Si en los viajes podéis, en vez de utilizar el avión, que dicen que es tan contaminante, utilizar el tren o el autobús, pues eso ellos lo valoran. Incluso dan un poco más de dinero, puesto que a lo mejor ir de Cádiz a Budapest en tren es bastante más caro que ir en avión. Hombre, en el caso de Cádiz yo no lo veo realista. ¿Qué te hace falta? Porque estoy un día y medio, ¿no? Pero bueno, en el centro, en el ámbito europeo, es más fácil ir de Hungría a Austria en tren o de Hungría a Eslovenia en tren en vez de en avión. En ese sentido, pues hay que tener más conciencia en la utilización de los transportes. En ese sentido, ya os digo, nosotros que vivimos en uno de las esquinas de Europa, es más complicado, pero en la medida de lo posible, vamos, que no es tampoco tan exacerbado. Quiero decir, yo me acuerdo el año pasado en Málaga recibimos a un profesor de Alemania, él venía por un K103, una movilidad Erasmus general, que venía desde el norte de Alemania y vino en tren. Estuvo un día y medio en tren hasta llegar a Málaga y después se fue y estuvo otro día y medio en tren. Quiero decir, pensé que a esta persona le gustaba viajar en tren y era joven. No tiene 59 años, 60 y lo que sea, y pues meterte en un tren un día y medio, pues no. Pero bueno, eso por un lado, que puede ser más o menos realista. Y por otro lado también, desde el punto de vista temático. Todos esos temas que tengan que ver con el cambio climático, con la responsabilidad de todo tipo, el consumo responsable, utilización de plástico, la utilización del CO2, pues todo lo que sea ecológico ya temáticamente, pues también va a ser también más atractivo. Bueno, esto es un poco esas nuevas prioridades, nuevas viejas, que ya estaban en el antiguo programa, pero que ahora le quieren, pues como he dicho, poner el foco de atención. Esta diapositiva, pues bueno, es más que nada dar una visión pues muy general de lo que son la tipología de todos los proyectos Erasmus Plus, que está los K1, que le dicen los Key Action, K significa Key Action, o acciones clave, que es todo la movilidad, que algunos de vosotros pueden tener más interés en este tipo de proyectos. Yo, en mi experiencia, yo he solicitado, pues, proyectos de ambos tipos. La acción clave 2, que vamos a decir es la fundamental, que vamos a tratar hoy, que cooperación entre instituciones, entre organizaciones y más concretamente lo que son las asociaciones de cooperación o lo que le dicen también asociaciones estratégicas. Y bueno, también interesante la acción clave 3, que es también más a nivel institucional, pero que también podéis vosotros en concordancia con vuestras instituciones solicitar proyectos, lo que es el respaldo al desarrollo de políticas y de cooperación ya a nivel pues, de reglamento, de normativa, de estructura, ya a nivel más de gestión político-administrativa, por así decirlo. La fundamental, sobre todo porque lo que vamos a tratar hoy fundamentalmente es la Key Action 2. Vamos a ver, bueno, de Key Action 1 de movilidad, pues puede ser movilidad de estudiante y personal o también actividades de participación juvenil. Hay que pensar, tenéis que tener en cuenta que aquí no solamente tienen cabida en lo que es la solicitud y en los consorcios, instituciones, vamos a decir, al uso dentro de los países de educación, tanto formal como no formal, de primaria, secundaria, formación profesional, universidad, sino que puede estar presente cualquier tipo de empresa que tenga cierta, mucha o poca o regular
vinculación con la educación. Es decir, que podéis estar vosotros, que sois la Universidad de Cádiz, pero puede haber una empresa tecnológica que también esté centrada en la creación de recursos educacionales digitales, y puede haber también una asociación juvenil de otro país, es decir, o una ONG medioambiental, y en vuestro consorcio puede estar la Universidad de Cádiz, puede estar la Cruz Roja y puede estar pues, el Ayuntamiento de Marburgo. Es decir, que eso hay que tener en cuenta que también, y es lo bonito también, que los proyectos también pueden ser intersectoriales, entre diferentes, vamos a decir, sectores, eso siempre y cuando tengan un cierto objetivo educacional. ¿La empresa IBM puede estar? Pues mira, ¿por qué no? Porque seguramente que la empresa IBM, que es tan grande, pues tiene vamos a decir, un departamento de educacional, educativo, de creación de recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y puede estar IBM o puede estar la asociación de vecinos de un barrio de Berlín. En ese sentido, no, pueden ser instituciones muy grandes o muy pequeñas. De hecho, ahí va también otro consejo. Una cosa que siempre, y también sigue siendo así en el nuevo programa, que haya un socio nuevo, vamos a decir, un socio que no tenga ningún tipo de experiencia en el consorcio, pues también se valora positivamente. Es decir, vaya a verse todo, si lleváis trabajando en este tipo de proyectos, como pues llevan muchas personas, como llevo yo, que muchas veces unos proyectos os llevan a otro proyecto, o unos consorcios os llevan a otro consorcio. Conocí a un socio que es del norte de Italia y, por ejemplo, una universidad popular. Y además estoy pensando yo un caso concreto en mi caso, ¿no? Y os lleváis muy bien y trabajáis muy bien. Y siempre te gusta en futuros proyectos pues seguir contando con esa persona o con esa institución y que esa institución cuente contigo. Lo que pasa es que también, bueno, es también interesante que esa idea, esa filosofía de Erasmus Plus, de Unión Europea, de nuevas posibilidades, de brindar nuevas posibilidades a nuevas instituciones, que siempre haya alguna institución totalmente nueva. Eso os lo pueden valorar positivamente. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho lo valoran. Y es una cosa que pone pues las evaluaciones de las solicitudes. En el consorcio se tiene en cuenta pues la inclusión de un nuevo miembro dentro del programa Erasmus, como es la entidad fulanito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dentro de la acción clave 2, pues tipos de proyectos que hay diferentes, pues están las asociaciones para la cooperación, como son lo que llaman asociaciones de cooperación, asociaciones estratégicas, que son las que vamos a hablar hoy fundamentalmente, que tienen mucho sentido, como ya había estado hablando también ya al principio algunos compañeros, el tenerlo también como una filosofía de sostenibilidad dentro de otros proyectos más marcos, proyectos más paraguas, más ambiciosos, más a nivel institucional de escala grande, como puede ser un capacity building, puede ser también proyectos estratégicos, por supuesto, y sobre todo también lo que es una alianza para universidades, como el caso de esa alianza pues, tan magnífica que tenéis en la actualidad del CIU en la Universidad de Cádiz. Asociaciones a pequeña escala, pues mira, es una cosa nueva, eso es interesante y es sobre todo pensado para aquellas personas que no tengan ningún tipo de experiencia previa en este tipo de proyectos. Las asociaciones a pequeña escala está pensado pues para unir, bueno, las asociaciones, número de instituciones que pueden estar en ellas, normalmente como mínimo 3, de 3 países diferentes. Máximo no hay. Lo que pasa es que lo normal, 5, 6, 7, o hay gente que tiene 8, 9, 10. Yo, personalmente, cuanto más gente esté metida en el ajo, a nivel de... Además, si eres el coordinador, es más lío. Yo, una cosa de 5 o 6, porque a lo mejor alguna puede caer. Si hacía una de 3, lo vemos apurado. Porque a lo mejor es magnífico, pero resulta que a esta institución le falta un papel de tal y no llega a tiempo, y entonces ya os quedáis 2. Os vais a la calle. Si sois 5 y una queda en la calle, seguís siendo 4. Es una faena porque entonces el trabajo lo tenéis que reestructurar, tal, pero bueno, sigue el proyecto adelante. 5, 6, 7. Yo normalmente tengo 6, 7 socios en nuestros proyectos. 6 yo creo que es un número muy bueno. Bueno, en esta de pequeña escala con 3 es suficiente, puede ser 4, que seáis todos nuevos, ¿de acuerdo? Y son mucho más exigentes, mucho menos exigentes a la hora de la solicitud. Es una solicitud más sencilla. Yo, para seros sincero, a nivel de universidad y sobre todo si ya tenéis cierta experiencia, yo iba a las asociaciones de cooperación.
también van a ser más financiación, van a ser más exigentes. Tenéis que pensar que esto también está pensado pues para que son pues instituciones de nivel educativo como secundarias, como primaria, que muchas veces, también sabéis, pues los profesores de educación primaria y secundaria, las criaturas también, nosotros también, por supuesto, universidad, pero ellos también están también muy pues, con la hora de docencia, son más exigentes, números, los alumnos tienen también, pues menos, vamos a decir, pues menos tiempo y además curricularmente a lo mejor le valen menos que a nosotros. Entonces yo creo que esto ha sido una, pero es mi opinión personal, yo no lo sé, pero yo creo que ha sido una forma como de animar a instituciones más pequeñas a meterse dentro del mundo de Erasmus+. Por eso ese nuevo tipo de asociaciones a pequeña escala. Vamos a decir, facilitar el camino, pues, newcomers, que le dicen, a los nuevos interesados en dichas solicitudes. También están las asociaciones de excelencia, estas suelen ser pues, a mayor escala, son mucho más exigentes las solicitudes, son mucho más generosos en lo que son las financiaciones, son budgets, presupuestos mucho más amplios, son retos mucho más exigentes, pero bueno, también son retos muy bonitos y muy interesantes para esa cooperación, como puede ser las universidades europeas, como está aquí el caso de Juan Ramón, técnico del CIU, los centros de excelencia profesional también, la Academia de Profesores Erasmus+, que esa es también una nueva categoría dentro de lo que son los programas Erasmus+, y esta sí que se asistía y se está también pues llevando a cabo o desarrollando, se continúa su desarrollo, con las acciones Erasmus Mundus, que aquí también además ya no solamente tienes en cuenta el ámbito, vamos a decir, el ámbito europeo, sino también extraeuropeo pues, a nivel de los 5 continentes, ¿no? Y eso está también, vamos a decir, de la mano con capacity building. Asociaciones para la innovación. También están esas alianzas para la innovación, proyectos con visión de futuro. Todo esto son nuevas categorías. Yo, para ser sincero, he leído algo, pero no soy experto, bueno, tampoco ha dado mucho tiempo para ser experto porque han empezado apenas un año. Vamos, son nuevos nichos ecológicos, nuevos escenarios que tienen pues sus ventajas, sus desventajas, sus objetivos, que será cuestión de las próximas convocatorias, pues ir, podemos decir, investigando, ¿no? Y bueno, también una cosa ya en el programa anterior tenía pues, bastante importancia y en esta pues también se ha visto, se ha continuado, que son, pues bueno, en este caso, acontecimientos deportivos sin ánimo de lucro. Es decir, lo que son el deporte también tiene un papel especial dentro de la Unión Europea. Aquellas personas que estéis trabajando en la universidad en temas de actividad físico-deportiva, pues tenéis también un escenario pues bastante positivo de acción, ¿no? Y también lo que es la Juventud Europea Unida, que también tiene esa perspectiva de paraguas dentro de lo que es un proyecto orientado a lo que son la juventud. Y también lo que ya existen las acciones Jean Monnet, que tienen que ver también con lo que son la realización de másteres conjuntos. ¿De acuerdo? Esto ha sido más que nada una visión general de todas las posibilidades que hay, que podéis ver que son pues, muy variadas, y nosotros pues nos vamos a centrar para terminar en lo que son las acciones clave 2, más concretamente en las asociaciones para la cooperación o lo que le llamamos las asociaciones estratégicas. Bueno, aquí podéis ver, no se ve demasiado bien, pero bueno, yo lo digo, aquí se ve en esta gráfica de doble línea, pues lo que es un poco dónde se colocarían los proyectos según la estrategia que queráis, si una estrategia más a corto plazo, más a largo plazo, o también la ambición, si son proyectos pues con mayor financiación, más difíciles de conseguir, con entidades pues de mayor envergadura. Entonces, bueno, justamente lo que vamos a tratar hoy pues sería, sobre todo, vamos a decir, escalas más pequeñas y estrategias pues más a corto plazo, como son esas asociaciones de cooperación.
¿De acuerdo? Y después una que tiene una estrategia, ambición ya a medio plazo, una ambición, vamos a decir, media, que como son pues las alianzas para la innovación. Y después ya a largo plazo y ya pues mucho más exigentes en la solicitud, en la conformación del consorcio, los proyectos de Mundo, los centros de excelencia profesional, las universidades europeas. Bueno, esto ya centrándonos un poquito más en lo que son la acción clave 2, asociaciones de la cooperación. Pues, ¿cuáles son sus objetivos fundamentales? Pues adquirir experiencia en cooperación internacional, desarrollar y fortalecer sus capacidades, con formación de personal, en la adquisición de competencias, en mejorar la calidad de su trabajo como entidades educativas, intercambiar buenas prácticas y crear esas redes internacionales. Y, por supuesto, pues que de ese proyecto de X instituciones, después de 2 o 3 años, que es lo que suelen durar, pues que haya una serie de productos intelectuales, tangibles, intangibles, luego hablaremos de ellos, que se caractericen por su innovación y por su calidad. Eso es una cosa que dicen sobre todo y que es muy importante y además en eso son muy exquisitos desde el SEPIE, en lo que es tanto la evaluación inicial como en la final, que los productos finales tangibles del proyecto sean de alta calidad, y vamos a decir que tengan un formato profesional. No es, pues mira, vamos a aceptar, voy a hacer una presentación por PowerPoint y va a salir del paso, no, porque ellos lo detectan y al final pues puedes incluso tener que devolver dinero, mucho o poco. Es raro, bueno, yo no conozco ningún caso que haya tenido que devolver ninguna institución todo el dinero, porque es raro, porque ya que están dando un proyecto, por lo menos tienes que hacerlo medio bien, ¿no? Pero sí que en eso son bastante exigentes. ¿De acuerdo? Y dentro de estos tipos que están asociaciones a pequeña escala, aunque ya hemos hablado de ellas, y la que os recomiendo, que las que estamos aquí sobre todo, esas asociaciones de cooperación y lo que son pues esos ámbitos, pues lo que es educación desde diferentes perspectivas, desde lo público, desde lo privado, desde la administración a diferentes escalas, desde las empresas privadas, desde las instituciones educativas y en todos los niveles educativos que existen. Lo que son las asociaciones de cooperación, que es el objeto fundamental de hoy, ¿no? Pues apoyar el desarrollo, transferencia, implementación de prácticas innovadoras, de iniciación de ejecución de iniciativas conjuntas para la cooperación, el aprendizaje entre iguales y ese intercambio de experiencias. Debe ser un consorcio, es decir, una red transnacional en el cual puede haber, como ya hemos dicho, cualquier entidad pública, privada, universidades, empresas, autoridades, ONG, o institutos, etcétera, etcétera. Mínimo 3 organizaciones de 3 países de programas diferentes, ¿vale? Excepcionalmente pueden participar países asociados. Cuando vais a lo que es las guías, pues podéis saber cuáles son esos países asociados. Por así decirlo, a nivel general, ¿cuáles son? Pues vamos a decir, está la Unión Europea y alrededor, pues hay una serie de países fronterizos más o menos con la Unión Europea, que también esa frontera podemos referirnos a Iberoamérica, en el cual pues también podéis tener en cuenta algunos de estos países. Pero, tened cuidado, primero, ni pueden formar ellos lo que es el gran grueso del consorcio, puesto que para este tipo de proyectos se basan sobre todo en lo que es los países dentro de la Unión Europea. Y segundo, tienes que decir, pues mira, va a estar en este proyecto pues Emiratos Árabes, pero va a estar pues por esta razón, porque ellos tienen experiencia en tal o a nivel tecnológico cual, que no sea, pues lo pongo porque conozco a un colega de la Universidad de Dubái, porque lo echan para atrás. Entre 12 meses y 36 meses, entre 1 año y 3 años. Lo normal, pues lo normal son 2 años. Si es un proyecto un poquito más exigente, más ambicioso, tiene más resultados, pues 3 años. De todas formas, también muchas veces podéis pedir un proyecto por 3 años y a lo mejor en la evaluación os dicen que lo que habéis presentado como objetivo, pues es suficiente 2 años y lo pueden recortar. ¿De acuerdo? Lo normal, 2 años, ¿no? Y esa subvención, pues, tiene que ser como un máximo de 100.000 euros al año, de tal forma
que los proyectos suelen darlo entre 100.000 y 400.000 euros. La Agencia Nacional Española, y bueno, en mi percepción, ¿no? Es bastante exigente en el sentido, bueno, tiene una filosofía, bueno, también es entendible, ellos prefieren dar menos dinero para más proyectos, en el sentido de que ese dinero que tienen X, pues lo reparten más entre las solicitudes. Está bien, yo lo veo bien. ¿Qué es lo que pasa? Eso cómo se consigue, pues muchas veces se consigue, pues, bueno, se consigue pues recortando lo que son los presupuestos. Entonces, es muy normal que en vuestros presupuestos, en vuestras solicitudes, pues os recorten y os recorten bastante. Y os recorten incluso hasta casi la mitad de lo que habéis pedido. Sí, son bastante exigentes en ese sentido. Oye, yo voy a hacer una crítica. Bueno, aquí no estamos en un estado totalitario y a veces los recortes, bajo mi punto de vista, lo hacen, ¿cómo digo, voy a decirlo? Que yo no lo entiendo. Algunos recortes, otros sí, ¿eh? Pero algunos lo recortan de algún, no sé, que en ese sentido, pues, yo entiendo esa filosofía de repartir el dinero entre más participantes. Pero, bueno, a veces creo que deberían de dar una información pues, más precisa de ciertos recortes porque los hacen, porque, bueno, algunas veces pues hacen recortes en cosas lógicas, también como eso lo sabemos muchas veces los que solicitamos, pues intentamos en ciertos aspectos, no iba a decir inflar los presupuestos, porque eso no hay que hacerlo, pero sí, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal, y vienen ellos y recortan y muchas veces, en algunos casos, pues te ves en un problema, porque te han concedido el proyecto, uy, qué bien, pero te han recortado partes que tú consideras fundamentales y que incluso no entiendes por qué. Entonces tienes que readaptar. Si quieres seguir con el proyecto, tienes que readaptar. Perdón, eso es un que no me queda claro. Cuando hacen esos recortes tan ampliosos, lo alimentan exactamente el por qué y dónde recortan, o sea, lo comentan porque entiendo yo que si tú has hecho una propuesta y además tú eres de objetivo hacer que haya actividades, con la mitad del presupuesto, tienes que reformularlo para... o sea, que tiene la información suficiente para adaptar el proyecto. Eso es lo que yo iba a decir. En mi punto de vista, en muchos casos sí. Hombre, ellos lo argumentan todo, pero en algún caso concreto puede haber que tú consideres que haya una falta de argumentación en el sentido de ayudarte a... Una cosa típica, pues que te digan que X actividad no está suficientemente, vamos a decir, ilustrada o formulada con las suficientes razones en el proyecto. Pero claro, eso es muy general. Dice, tú esto no te lo damos porque no has aportado ideas suficientes para ver la importancia de... Claro, dice, pero bueno, ¿qué idea en qué sentido? En este, entonces, sí que algunos casos, no siempre, ni es una cosa habitual, pero en algunos casos pues te puedes ver en ese sentido, pues sí, una ordinaria. Te puedes ver pues con dificultades de adaptar el proyecto para esos recortes. De todas formas, también lo bueno son cosas bastante... Yo os digo, por ejemplo, en el proyecto, uno de los proyectos que estoy llevando ahora actualmente, acaba un recorte que hicieron bastante fuerte, que bueno, en ese sentido se pudo reformular sin ningún tipo de problema. Este era un proyecto que era sobre todo de intercambio de buenas prácticas y un proyecto en el cual estaba muy basado en movilidades. Entonces, de forma general deciros, somos 6 instituciones, cada institución es experta en un tema, pues lo que dijimos es, pues bueno, vamos a hacer en cada institución un curso, primero para profesorado, después para estudiantes, dentro de ese tema en el cual esa institución es experta, ¿de acuerdo? Entonces, éramos 6, entonces presentamos 12 movilidades. Una para estudiantes, y una para profesor y una para estudiantes. Por 6, 12. Pues nos dijeron que nos concedían la mitad. Claro, ahí la mitad de movilidades bueno, que la adaptación pues fue sencilla. Pues en vez de hacer una semana de formación en un tema, vamos a hacer una semana de formación en 2 temas. Y en vez de que en cada semana de formación haya una institución involucrada en lo que es la organización y la impartición, pues son 2
dos organizaciones. Pero claro, en ese caso, bueno, claro, se puede hacer. ¿Hasta qué punto? Que luego puedes variar o llegar, digamos, al objetivo del proyecto. Se puede cambiar, hablando de esa revolución, ¿no? Te dan flexibilidad, digamos, para reorganizarte y demás, porque al final... Sí. Sí, es que cierta flexibilidad... Quería preguntar, a la hora de hacer la reformulación, de adaptar no solo presupuestos, sino actividades, intentando tocar lo posible los objetivos, entiendo, ¿no? Cuando se manda de nuevo, ¿lo vuelven a evaluar y te... No. Bueno, No, ellos te dan una evaluación, te dan un dinero y tú lo implementas. O sea, tú lo aceptas, ese dinero con esa evaluación y tú lo implementas de la forma que consideres mejor. Sin notificar los cambios a priori. No. Yo que aconsejaría, si por ejemplo tenéis dudas de una adaptación, de tal, yo, una vez que ya está el proyecto funcionando, si es una cosa muy extraña, yo la consultaría allí. Si el CEPI es una cosa buena que tiene, que son personas muy amables, están allí. Quiero decir, tú le escribes y te contestan, incluso por teléfono, por correo electrónico, todo lo que sea más delicado, le aconsejo que lo hagáis por correo electrónico para que quede por escrito. Y yo, pues, la verdad, con mucho gusto, pues siempre. Y si son cosas un poquito raras, pues preguntarlas. Claro, en este caso, por ejemplo, concreto, si somos 6 países, 6 temas y nos dan la mitad de movilidades, pues lo que hemos pensado es, pues vamos a llevar, en vez de un tema por movilidad, 2 temas por movilidad. Y ya está. También tiene su lógica. Bueno, ellos consideran que en una semana pues se pueden tratar 2 temas. Pues sí, ya depende de la profundidad, depende del sentido. Y en ese sentido, pues pueden recortar por movilidades, como es el caso. Lo bueno es que siempre te recortan, bueno, lo bueno o lo malo, según se vea, son cosas concretas. Entonces, también es muy típico que te recorten lo que son productos intelectuales. Por ejemplo, los intercambios de buenas prácticas como este tipo, vamos a ver que hay 2 tipos, intercambio de buenas prácticas y también de innovación. Intercambio de buenas prácticas, como he comentado, su objetivo fundamental es el intercambio y una pieza fundamental de intercambio es la movilidad. Os movéis para intercambiar lo que sea, vuestra experiencia, vuestro saber hacer, etcétera, etcétera. Ahí lo normal es que lo consideren, pues, que te quiten movilidades. En otro proyecto, por ejemplo, esa tenía una serie de creación de proyectos, vamos a decir, de productos intelectuales. También la idea era hacer, vamos a decir, unos cursos de formación para que enseñar a utilizar esos productos intelectuales. En ese caso, en ese otro proyecto, pues eso no nos lo subvencionaron. Entonces, hicimos los productos intelectuales, pero no hicimos esos cursos de formación. Bueno, dentro de lo que son, todo tiene su lógica y todo, pues, no sé, todo tiene su ventaja, su desventaja. Claro, tú cuando haces un producto intelectual, sobre todo si es de envergadura, también, ahí va otro consejo, tenéis que dejar clara la solicitud que vais a hacer un pilotaje. Es decir, vaya a hacer un pilotaje que consiste, vamos a decir, en un pequeño curso de formación de 1 día o de 2 días, de 3 días, lo que consideréis, en el cual vais a invitar a una serie de usuarios, bien sea alumnos, bien sea profesores, según la escala, y que vaya a poner en práctica esos materiales. Vaya a tener un feedback, por ejemplo, cuestionarios, si queréis, y eso, pues, va a reinvertir en la calidad de ese... Pues nos hemos dado cuenta que tendríamos que incluir esto para que sea un producto intelectual mejor, o una cosa muy nimia. A mí me ha ocurrido, hemos hecho una plataforma para personas mayores y resulta que los usuarios han dicho que la letra es muy chica. ¿Qué hacemos? Pues ya desde entonces ponemos que hay posibilidades en informática de un botón que agranda el tamaño de letra, ¿no? Es que hay cosas que son de cajón pero no se te ocurren, ¿no? Y otras, pues, que te das cuenta. Entonces, claro, puede pensar un evaluador, oye, ¿para qué me pides dinero para hacer un pilotaje si ese pilotaje debe estar ya contenido dentro del desarrollo, de la creación de ese? Entonces, por eso, todo tiene sus pros, sus contras, y lo importante es todo, pues, justificarlo muy bien. Jesús, yo tengo otra pregunta. Sí. Que no sé si es contable, es que con la subvención en euros por año, pero
el máximo es de 100 a 300.000 euros, teniendo en cuenta que el máximo son 3 años. Sí, eso tendría yo que mirarlo. Tendría yo o sea, que... porque quizás a los de 3 años, no sé, es que estaba pensando, digo, ¿hay conceptos que se aceptan aparte de esos 100.000 euros por año? Tendría yo que mirarlo, Vale, eso que de... no sentido. Si quieres esa duda me la puedo apuntar y Sí, a lo mejor por la tarde podemos... Yo digo de la responsabilidad de las agencias que tú te quieres preguntar, sí, porque tengo una impresión, no sé si tú tienes experiencia en esto actualmente, el sería muy competitivo, la imagen de la política, no la criticamos, de repartir los fondos para que haya más proyectos, ¿no? Puedo imaginar que es porque está en un país maduro, ¿no? Y tiene mucha participación en el programa de la, cosa que probablemente ocurra también en todos los países, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, ¿no? Pero sí que tengo yo una impresión con otros países de más reciente incorporación, ¿no? Como puede ser Polonia, puede ser Croacia, y demás, que no tienen tanta participación, entonces tienen sus agencias nacionales más que una presente. De todos los proyectos que tenemos, sí que hay, por ejemplo, se también lo digo yo en el sentido de que muchas veces es un punto, digamos, a tener en cuenta, ¿no? La estrategia, digamos, de quién hace los sustitutos. Realmente tú puedes preparar en un consorcio de forma, digamos, horizontal, porque luego ya está la cuestión estratégica de la agencia. No solamente por la cuestión, digamos, financiera, sino la cuestión también de las prioridades que puede establecer cada agencia nacional, ¿no? Nosotros hemos un proyecto que de los más económicamente más bonito, que al final fue vinculando entre la agencia nacional belga y la holandesa, ¿no? Y al final pues se decantó, digamos, por una medida, ¿no? Y precisamente por la declaración de prioridad, porque había un congreso muy fluido, ¿no? Bueno, pues no sé, son cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de informar con socios y demás, para que cada socio, digamos, sondee y bueno, estratégicamente se consigue, oye, pues nos dan más cuenta que está ahí, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. Lo que dice Javier totalmente es cierto. Lo que son todas las agencias nacionales, anualmente hacen, además están obligados, y además una cosa positiva, hacen lo que son jornadas informativas. Se pide hace todos los años jornadas informativas. Y una de las cosas que hacen es decir, pues cuál es el porcentaje de solicitudes, pues te mandan, vamos a decir, gráficas, enseñan gráficas comparando con diferentes países. En los diferentes países, cuál es el porcentaje, según el número de solicitudes, con un porcentaje mayor o menor de éxito. Entonces sí que es importante, sobre todo a nivel de consorcio, pues muchas veces, aunque sea un poco engorroso, pero ver en qué países a lo mejor hay más posibilidades de forma histórica, pues porque haya menos interés en general en la solicitud de esos proyectos. España es de los países con mayor número de solicitudes en número absoluto, porque es un país bastante grande de tamaño y relativo en la Unión Europea. La desventaja, pues mayor competencia. El CEPIE, pues yo creo que ha tomado esa filosofía, pues como hemos comentado, de intentar fomentar el mayor número de posibles proyectos, muchas veces recortando los dineros que dan a cada proyecto en particular. Eso sí que es importante. Ya depende, porque voy a escribir un proyecto. Bueno, muchas veces los proyectos pueden ser como, digo, como tu bebé, como tu niño, que es tu proyecto, tu idea. Por supuesto, cuentas con otros socios, pero a la larga, a lo mejor, del 100% de la solicitud, tú te encargas del 80%. Entonces, claro, a lo mejor te da pena, pues, que en vez de presentarse en España, si tú eres el padre o la madre, presentarlo en Bélgica. Pero bueno, en contrapartida, es más competitivo. Entonces, hay menos posibilidades de que te lo den. Ya depende, hombre, si tú con tu colega belga tienes mucha confianza, pues, hay muchos factores, o sea, no es negro o blanco, hay muchos factores. Muchos factores. Tener, digamos, la certeza, tener una buena actuación previa, aunque son un socio nuevo, digamos, oye, dejar más a los bancos lo manejas tú, ¿no? O sea que son varias cuestiones a tener en cuenta. Pero si hay, digamos, ya unos socios fiables, ¿no? Y con este sector, sí que se puede, digamos, plantear eso, ¿no? Y yo a socios nuevos, un poco
no es lo mismo, ¿no? Simplemente no, que se externamente y para sondear todos los tipos de opciones, porque claro. A lo mejor si en un escenario de un proyecto que no conoce a la gente, pues yo digo que quiere, digamos, la responsabilidad de un trabajo mayor y no lo vaya a hacer, ¿no? Claro. También hay otros proyectos, pues, estoy hablando de un caso que por ejemplo son proyectos más personales, eres tú como experto tal en un área que quiere desarrollar ese proyecto que te motiva y tal. También hay otra línea, por ejemplo, y yo la conozco también, no en mi caso, pero de otros compañeros, que han formado un consorcio. Hay un consorcio de entidades y entonces son expertos en lo que son la enseñanza de competencias clave en el sector turístico hostelero. Entonces son una serie de entidades y entonces van pidiendo proyectos progresivamente cada 2 años. No son iguales, obviamente, sino son diferentes, ¿no? Porque van aprendiendo además de los proyectos anteriores. Entonces sí que forman consorcios y sí que dicen, pues mira, este proyecto lo va a pedir esta entidad en tal país. Y después a los 2 años dice, pues mira, esta entidad que además ya ha hecho el esfuerzo de coordinarlo, ahora lo va a coordinar esta otra entidad. Entonces que sí que son proyectos que están hechos más, en el cual podemos decir el porcentaje final de trabajo, pues sí que está más repartido de forma equilibrada entre diferentes socios. Claro, como ha dicho Javier, es que la casuística es muy variada. Dentro de los socios hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo os contaría anécdotas de verdaderas puñaladas. Yo creo que el año pasado también lo conté, yo en mi primer proyecto que yo solicité, que me gustó el tema y no conocía a nadie, me metí en una base de datos, conocí unos socios, tal, para hice un consorcio. Y resulta que como 2 semanas antes de terminar la solicitud, me llega un email de uno de los socios, pero contestando a otro, que parece ser que se había equivocado y me lo habían reenviado a mí también, cosa que me parece a mí muy extraña porque había sido a esa persona en concreto. Esa persona había contestado al que lo había escrito y a mí, pero bueno. Y decía, pues este socio original, algo así, pues que yo no estaba, bueno, la solicitud, lo digo, me la estaba cargando yo entera. Eso es lo primero. Que si yo no estaba llevando las cosas bien, que si no sé qué, que mejor dejar esta solicitud 2 semanas antes, 2 semanas antes, que tal, que cual. Yo me di la calla por respuesta, a este socio, sin decirle nada, lo saqué de la solicitud. Pero bueno, 2 días antes ya me escribió muy amable, hoy estás muy callado, que sepa que puedes contar con nosotros. Yo le di ya la callada por respuesta. Yo lo eliminé sin ningún tipo de... Bueno, ese proyecto lo dieron y se ejecutó bien. Entonces, digamos, y además, unas cosas absurdas, ¿no? Llamar un proyecto que era pequeño. Era mi primer proyecto, que tampoco es... Te ves unas miserias humanas, bueno, es que me imagino como en todos lados. ¿Qué dice? Sí, de todo, de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si no los conoces. Bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, a la hora de, si tú lo coordinas y tienes el dinero, pues es lo normal que se hace después cuando ya está funcionando el proyecto, unos acuerdos bilaterales, y entonces tú no le das todo el dinero de golpe al principio. Lo normal es tú le das al principio 40% para que funcione, a la mitad del proyecto cuando tú veas ya que está funcionando el otro 40% y ya al final el 20%. Eso no, vamos, quiero decir, en nuestro caso, además, ya cuando hablemos de la oficina, ¿no? Comentaremos que siempre hay un acompañamiento integral, ¿no? Porque pueden muchísimas cuestiones, no son las que están escritas, ¿no? Sino de consejos de que tenemos experiencia de Mari y, bueno, pues, sobre todo pasado a guardar lo posible cualquier tipo de sorpresa, ¿vale? Para socios, digamos, nuevos, ¿no? O sea, que son los que no conocen y se tienen, se van conociendo y trabajando, ¿no? Estamos, no, hay de todo, pero que no veamos. Sí, vamos, no es lo normal. Claro, yo un poco voy a los extremos. Yo voy un poco a los extremos. Además que hay muchas cuestiones, porque no solamente son los socios en sí, socios son personas, y las personas que están en una organización, a lo mejor son, digamos, los que están en el proyecto, son personas sujetas, pero en sus respectivas universidades o instituciones no les ponen las cosas muy fáciles. O sea, que quiero decir, que hay que ver claramente dónde está el problema y intentar ayudar, ¿no? O sea, que yo creo que la gente que participa sí que cree, digamos, en las propuestas, gente entusiasta, y una voz a trabajar con ellos, ¿no? En el sitio. Y los problemas, además, cuando pusieron con las ganas, se van afrontando. Porque hay otra política, además, que vienen de las administraciones de la instrucción, que ahí, digamos, damos soporte en mayor medida.
Claro, y sobre todo, y además llegar a tener amistades personales con personas de ciertos consorcios, como ocurre normal. Cuando hay movilidades, claro. suele ocurrir esto, que al final se convierten en tu, amigo en cierto modo, ¿no? Que no es lo mismo trabajar personalmente que trabajar virtualmente, ¿no? Entonces, es importante. Y ya los tienen en cuenta en otro proyecto, o ellos tienen en cuenta. Son contactos personales que ya no han establecido, oye, una movilidad de profesores, una movilidad de no sé cuánto, oye, pues vamos a cambiar alumnos, hacemos una colaboración para tal, hay una propuesta, oye, te apuntas, y ya se crean esos lazos, ¿no? Esa red que no tiene precio, ¿no? Además que uno resulta a otro, te invitan a hacer eso, te invitan luego a presentar una publicación científica, ¿no? O sea, que son cosas que son beneficios colaterales positivos que hay que tener en cuenta. Sí. Un poquito de suspensive de aprender muchísimo, ¿no? No, y además lo dicen en la jornada del SEPIE, pues ya desafortunadamente los 2 últimos años se están haciendo online. Normalmente también se hace presencialmente en Madrid o en otras ciudades. Siempre lo dicen, y además lo dicen los compañeros, los que vamos, los que van, que eso es el programa Erasmus es como una especie de veneno. Una vez que te pica la serpiente ya no es verdad. Yo empecé con, pues, yo digo siempre que yo soy un ciudadano. Bueno, en mi vida Erasmus Plus en general, o Erasmus, ha tenido muchísima importancia. Que yo deseaba cuando era estudiante irme fuera y yo me fui con mi beca Erasmus a Alemania. A mí eso me abrió pues mente, fronteras, amistades, temas académicos. De hecho, yo mi tesis doctoral fue de un tema a raíz de mi estancia Erasmus y después ya empecé a solicitar lo que son proyectos y bueno, es una herramienta fundamental sobre todo, y que su origen no es de reciente, su origen viene justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos en una Europa destruida, dividida y peleada. Entonces se vio que era necesario en los años 50, 60, 70, pues crear herramientas de fortalecimiento de la entidad europea, ¿no? Pues sabéis que hay antieuropeístas, hay proeuropeístas, hay otras muchas opiniones como en todo, pero es fundamental. Y una vez que te metes ya es muy complicado que salga. Pides un proyecto, pides otro proyecto, que es muy satisfactorio. A veces te llevan malos ratos, ciertas decisiones con personas, y a veces te llevan gratas sorpresas, incluso en consorcios que al inicio tú conoces a una persona y dices, uy, a ver, y al final después de 2 años sois grandes amigos y casi ya incluso hasta o los apartamentos de verano los prestáis uno al otro, ahí hay de todo. Hay de todo, pero que hay una parte de unión académica, de filosofía, también de fondo de unión, que es muy importante y que se hace cosas muy bonitas. Después también hoy podemos hablar de diferentes ideas que tengáis, salen cosas pues muy originales. Bueno, vamos a continuar. Yo no sé si a lo mejor hay alguna persona online, vamos a darle también a ella un poquito de protagonismo, que quiera preguntar algo. No, hay 13 personas en línea. Bueno, algunos que estamos aquí. Continuamos. ¿Vale? Cualquier persona que esté también online que tengáis dudas o lo que sea, pues podéis ponerlo en el chat. Bueno, ahondando un poquito más en esto, pues bueno, lo que hemos dicho que los sectores pueden ser todo, en cualquier nivel educativo, escolar. Escolar es primaria, secundaria, vamos a decir, de adultos, profesional o educación superior. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Vamos a quitar este cartelito. Prioridades. Siempre vaya a ver en la convocatoria, aquí vamos a hablar un poquito, pero son fundamentales lo que son las prioridades. Hay unas prioridades específicas, es decir, educación escolar tiene una específica, adulto otra, y así. Y unas horizontales, que son pues transversales que sirven para todas ellas. En vuestra solicitud debe haber al menos una prioridad horizontal y una prioridad específica del ámbito académico que sea. Una y una al menos. Si hay alguna más, no pasa nada. Tampoco es cuestión de enrollarse por enrollarse y pues voy a poner todas. Sí, no, porque primero no vas a tener bastante espacio, porque tiene un número limitado de caracteres, y segundo tampoco, muchas veces menos es más. Sobre todo porque eso es fundamental, todo tiene que estar
justificado. Y que, bueno, es que ese se ve. Yo he sido evaluador y tú ves cuando una solicitud la han hecho con mucho mimo, la han reflexionado, han justificado todo está muy bien enhebrado, o bien estos han ido a lo mínimo y han poner un par de cosas de aquí, de allí, un poquito que está sin enhebrar, está un poquito deslavazado todo. Entonces, eso, una solicitud es como todo, un trabajo de vuestros alumnos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo empiezo a leer un trabajo, los 2 primeros párrafos ya sé la nota que tiene el trabajo. Yo me lo leo entero y lo veo todo. Pero ya lo sabes, porque una solicitud es igual. Prioridades horizontales, es decir, la que valen para todos los programas y que una al menos, si hay alguna más, pues mejor que mejor, todo justificado, deben estar presentes. Inclusión y diversidad en todos los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Medio ambiente y lucha contra el cambio climático, lo que decíamos de un programa más medioambientalmente más responsable. Abordaje de la transformación digital mediante el desarrollo de la preparación, la resiliencia y las capacidades digitales. Valores comunes, compromiso y participación cívica. ¿De acuerdo? Y después, que muchas de estas, pues, he visto que están con esos 3 grandes pilares, ejes que hemos dicho al principio, están en conexión directa. Y específica, pues depende del nivel. Yo he dejado aquí, creo que 2 de las que había, por no hacerlo muy extenso, educación superior, porque estamos en una institución de educación superior, pues al menos una de ellas debería de estar también presente en vuestra solicitud justificada. Promover el sistema de educación superior interconectado, estimular prácticas de aprendizaje y enseñanza innovadora. Bueno, daros cuenta que también son cosas bastante generales. En cualquier proyecto no es complicado justificar su presencia en vuestra solicitud. Desarrollar pues las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿de acuerdo? Aumentando en particular la participación de las mujeres. Recompensar la excelencia en el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo de capacidades. Crear sistemas de educación pues inclusivo y apoyar todo lo que son pues las capacidades, las competencias, las destrezas digitales. En las personas adultas vais a ver que muchas de ellas también están presentes en las demás, ¿no? Y están muy en conexión con esos 3 pilares fundamentales. Pues mejorar la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje de alta calidad para estas personas adultas, crear itinerarios de mejora de las capacidades, mejorar la accesibilidad, aumentar la interpretación de la educación de personas adultas, mejorar las competencias de los educadores y otro personal involucrado en la educación de personas adultas, mejorar la garantía de calidad, desarrollar centros de aprendizaje orientados al futuro y promover pues el programa Erasmus Plus entre los ciudadanos y las diferentes generaciones. Yo he puesto aquí educación de personas adultas porque personalmente es un poco donde yo me he desarrollado más. He sido, como ha comentado Javier, director del aula de mayores durante 4 años. Llevo siendo profesor desde hace más de 25 años. Las personas mayores, su educación, vamos a decir, no formal, es un tema que me interesa y muchos de mis proyectos ellos han sido pues el objetivo, ¿no? Entonces, en esta educación de personas adultas, pues hay que tener en cuenta, o pueden estar presentes no solo, vamos a decir, lo que es la educación de adultos per se, que conocemos a nivel de secundaria, sino también está incluido aquí lo que son las universidades para mayores, está también incluido lo que son las escuelas oficiales de idiomas, están incluidas también lo que son los centros de profesorado, los CEP, es decir, ahí un poco son vamos a decir, las instituciones típicas de estas asociaciones. También a veces hay que ser, muchas veces os dais cuenta también que, igual que ha dicho Javier, que hay que ser estratégico con respecto a en qué país lo solicita, también dentro de los países hay que ser estratégico en qué convocatoria, o sea, en qué convocatoria específica lo solicita. Es decir, si lo va a solicitar para adultos, para formación profesional o para... yo, por ejemplo, tengo la suerte, yo no lo hice así de manera estratégica, fue más por motivación, pero y de hecho yo, voy a decir, tierra sobre mi tejado, la convocatoria de adultos suele ser menos competitiva porque hay un menor grado de solicitud que la convocatoria de universidad, de educación superior, ¿de acuerdo? Pero bueno, también en el ámbito escolar podéis también solicitarlo, sobre todo teniendo en cuenta otras instituciones que estén más en el ámbito escolar y con los objetivos, o sea, obviamente para educación escolar y también es muy normal en el ámbito de la formación profesional.
También podéis ver que en el ámbito de la formación profesional sí que hay mucha alianza entre las universidades, los centros educativos de formación profesional, las empresas. Eso da lugar a consorcios también bastante interesantes. Pues los objetivos de esta acción, de esta acción de cooperación, bueno, mejorar la calidad del trabajo, las actividades, las prácticas de las organizaciones e instituciones implicadas, desarrollar la capacidad de las organizaciones para trabajar a nivel transnacional y entre sectores, y que bueno, son objetivos bastante generales, ¿no? Atender a prioridades y necesidades comunes en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, propiciar la transformación y el cambio individual, sectorial de la organización, dando lugar a mejoras y nuevos enfoques. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un poquito lo que ya en un principio vimos, esos aspectos horizontales fundamentales de sostenibilidad medioambiental, de inclusión y diversidad y de esa dimensión digital. En este sentido, comentaros, y ya lo introduzco, aunque luego podemos hablar un poquito más de ello, que hay una serie de plataformas digitales que es muy recomendable que las conozcáis, que las utilicéis y que de hecho en la solicitud digáis que las vais a utilizar. Como son, por ejemplo, NetTuning es más bien a nivel escolar. Es decir, el emparejamiento de centros educativos, primaria y secundaria, con otros centros educativos de Europa, eso a nivel de universidades no existe. El School Education Gateway, que es como una base de datos también en el cual podéis conocer información, iniciativas, otros proyectos también a nivel escolar, y el EPALE, que es como el School Education Gateway, pero para lo que es la educación de adultos. Y hay otra, también fundamental, que yo incluiría aquí, que es la plataforma de resultados de Erasmus+, que esa es fundamental tanto porque tenéis, bueno, primero que si os da el proyecto estáis obligados o abren una ficha en esa plataforma y estáis obligados a subir ahí todos los resultados. Si no lo hacéis, os pueden decir que tenéis que devolver el dinero y ya está. Pero también, bueno, es una base de datos que os viene muy bien pues para tener ideas de otros proyectos o si necesitáis socios de tal, podéis ver qué socios existen en estos temas. Bueno, eso es fundamental. Es decir, esa dimensión digital tanto para informaros como también pues, para que os sirva un poco de altavoz de vuestros resultados. Y aquí, pues, bueno, yo os pondría justamente pues, un ejemplo concreto, un ejemplo real, que es uno de los proyectos que estamos actualmente desarrollando. Justo esta foto es de la semana pasada, que tuvimos por fin una reunión presencial de este proyecto. Nos quitamos la mascarita, no sin respirar, hicimos la foto y no la volvimos a poner. También tengo la misma foto con mascarita, pero es más rollo. Bueno, este se llama Senior Social Entrepreneurship. Es un proyecto pues, K204 de innovación, no es de intercambio de buenas prácticas. Bueno, con toda innovación también hay intercambio de buenas prácticas. Quiero decir, este proyecto está pensado más en la creación de resultados tangibles, educativos, que en la movilidad, aunque también existe movilidad. El consorcio está pues, formado por estos compañeros, compañeras, estos socios. En este caso fue de 36 meses y este es el presupuesto que daban, ¿de acuerdo? En este sentido, esto no sé si tendrá a ver. Bueno. En este sentido, bueno, la idea fundamental, el objetivo fundamental de este proyecto era, bueno, vamos a decir, ¿quién es el objetivo fundamental? La población objetivo, pues eran, pues, adultos mayores. En el tema también de quién trabaja con mayores, también dice, pero ¿cuáles son personas mayores? ¿Cuáles no son personas mayores? ¿Son 50 años? ¿Son 60 años? ¿Son 65? ¿63? Bueno, yo en los proyectos siempre pongo, en la forma que yo tengo de verlo, que lo que hay que promover es el envejecimiento activo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empieza un organismo a envejecer? Pues si nos vemos los estudios biológicos, pues una persona empieza a envejecer desde los 26 años, que es cuando ya empiezan a fenecer células.
¿de acuerdo? O sea, desde ahí, desde los 26 hasta los 100 y pico que pueda durar, ya ahí es envejecimiento activo. Bueno, estoy un poco exagerando, pero bueno, que mis proyectos, aunque hablen de personas mayores, están también orientados, personas ya de mi edad casi, que tengo casi 50 años, 50, 55, 60. Las universidades españolas, las universidades para mayores españolas, empiezan a trabajar esas edades. En algunas, pues ya puedes inmatricularte con 50 años. En otra, como la de Málaga, con 55 años. Es decir, vamos a decir, cuando ya la persona está en un estado de plena madurez y que entonces, pues que somos así, pues nuestro ser biológico empieza pues a envejecer. Entonces hay que trabajar desde esa edad en adelante, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a decir, esa es la población. Personas 50, 55, 60 en adelante. Que, bueno, que no hay dentro ahí más de una generación. Porque hay personas de 50, de 60, de 70. Yo hemos tenido en proyectos usuarios de 80 años. Entonces hay una generación y más, ¿no? Y eso es lo que es el segmento poblacional con respecto al tema. Pues aquellas personas jubiladas, prejubiladas, o bueno, que tengan interés por lo que es la creación de una empresa de economía social. Bueno, ahí hay muchos casos bastante curiosos. Me gustaría ahora enseñaros uno en el cual hay personas mayores que han decidido en un momento dado abrir una empresa y desde ese objetivo de la economía social. Esa economía social en la cual la empresa, creo que según nosotros el ámbito de la empresa, no es tampoco el beneficio propio, particular, económico per se, que también debe estar dentro de la empresa, pero si no, no sería una empresa, sería una ONG, sino además que parte de esos beneficios se están pensados para revertir en la empresa y en la sociedad en la cual está insertada la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, era la creación de una serie de, en este caso, vamos a decir, de materiales digitales que fundamentalmente son, pues, una serie de módulos formativos interactivos que se pueden utilizar a la hora de enseñar. Puede tener una doble vía, o bien sea autodidacta, es decir, una persona además que tenga ya mucha solvencia, personas de 50, 50 y 60 y una solvencia digital enorme, que se puede meter en la plataforma y ir viendo los materiales, ir formándose y tal, o bien puede ser un profesor que quiera pues, utilizar esos materiales pues, para su docencia en un taller formativo, si trabaja en un ayuntamiento, una diputación, o donde sea. Entonces, por un lado estaban esos módulos de formación, diferentes temas, para fomentar lo que es la empresa de economía social en personas mayores. Todo eso insertado dentro de una plataforma. También hemos hecho bastante hincapié en lo que es la detección de buenas prácticas. Porque, claro, muchas que son cosas teóricas, que son interesantes, pero cuando ves una buena práctica, cuando ves tú algo concreto, pues siempre es mucho más motivacional y además ves lo que es la implementación, ¿no? Entonces, en 4 de los países hemos buscado ejemplos de buenas prácticas y entonces también hemos hecho, que es lo que me gustaría ahora enseñaros, una serie de materiales a través, pues, sobre todo, de una entrevista, pues para bueno, dar a conocer esas buenas prácticas. Todo eso, como he dicho, dentro de una plataforma virtual y también aparte o de forma paralela, también una aplicación de móvil en el cual también a través del móvil o de la tablet pueden acceder a dichos materiales. Perdona, la tenéis conseguido entrar en la página web. A ver. Esto sería. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería justamente, estamos implementando aquí, son estos cuatro casos concretos de 4 países. Ya tenemos... ¿El qué? Yo creo que sí, porque yo aquí he accedido desde este ordenador que no es mío ni nada. Como decía, esta no es la página web del proyecto, ¿eh? La página web del proyecto es otra. Esto sería, dentro del proyecto, esta plataforma de buenas prácticas.
que este era el enlace a la página web. Claro, en la página web del proyecto tiene que haber mucha más información. Vale, no, porque estaba intentando, digamos, hacer la página web del proyecto, por eso. Sí, por otro lado está puesto lo que es la página web. Esta sería la plataforma de buenas prácticas, ¿de acuerdo? En el cual pues, hay cuatro casos en los países europeos. Está implementado el de España, también hay otro caso que es desde Eslovaquia, que es una persona mayor que tiene una empresa de construcción, pero en su caso utiliza mano de obra gitana, grupo minoritario. Roma está también muy conectado con el ayuntamiento, entonces es un aspecto fundamental. También hay una mujer finlandesa que lo que hace es, sobre todo, más a nivel empresarial. Entonces, es como una especie de consultora de empresas de economía social, que también ayuda. Y también en el caso de que ahora mismo lo estamos implementando, portugués, que está también ligado con lo que es la artesanía local. Bueno, y el caso nuestro, que lo considero un caso estrella también, que Chelo Gámez fue profesora catedrática de la Universidad de Málaga de Economía, pero una vez jubilada, pues abrió una granja de cerdos. Sí, está ahí en el Valle del Genal. Por cierto, abrió la semana pasada, pues lo han pasado bastante mal con el tema del incendio de Sierra Bermeja. Y gracias a Dios en su caso no ha llegado a sus tierras, por así decirlo. Entonces, en ese caso es muy, muy curioso. Bueno, porque no tiene nada que ver con lo que es su vida profesional como profesora de la universidad. Y bueno, y está además está desarrollando lo que es una granja de cerdos, pero un cerdo además vamos a decir, de una especie propia. Autóctona, exactamente, autóctona del lugar, y además está teniendo pues bastante éxito. Y entonces veis que todos tienen la misma información. El que está ahora pues, activo es el caso español, en el cual pues tiene la información básica. Esto está además una cosa que debéis de tenerlo en cuenta. Todo debe estar en todos los idiomas del consorcio. Son 6 socios, 6 idiomas, pues tiene que estar de alguna forma pues esos 6 idiomas. En este caso pues está en inglés, pues vamos a decir información general. Highlight, pues bueno, ¿por qué destaca? ¿Por qué destaca ese caso concreto? Pues aquí está puesto pues, cuáles son los aspectos fundamentales de este caso. Hemos hecho también un podcast, que eso es pues, bastante bonito, el podcast. No sé si merece la pena ponerlo. Es largo, son 17 minutos, pero a lo mejor podemos poner un par de minutos. Sí, lo que tampoco sé si lo pongo aquí, ¿se escuchará afuera? En teoría sí. En teoría sí. Pues ahora lo ponemos también porque la verdad que le hemos puesto mucho esfuerzo en lo que es un podcast enriquecido. Esto además fue una cosa curiosa. Muchas veces en los proyectos también hay cosas que no las tiene establecidas en un principio, pero que después surgen. En la solicitud nuestra venía obviamente la realización de buenas prácticas y tal, pero no la creación de podcast como sí. Pero dentro del equipo de Málaga hay una persona que es pues, experta en un podcast, entonces vimos que merecía la pena, porque bueno, tú tienes las entrevistas y puedes hemos hecho de hecho una especie como de revistas con las entrevistas, con los aspectos más fundamentales, pero por hacerlo también más educativo, hacer podcast enriquecidos, en el cual esa entrevista la hemos grabado y se ha enriquecido con lo que son imágenes, editando. Entonces, pues es una cosa nueva, un valor añadido a ese proyecto, ¿no? Ahora veremos si eso es el podcast, a un par de minutos, a qué me refiero. Magazine, pues eso se refiere justamente a lo que es la entrevista en sí. Hemos hecho 2 versiones, una a lo mejor que es más corta, pues para hacerla pues más amigable, y otra que es pues toda la transcripción de la entrevista, pues para aquellas personas que quieran ahondar, ¿no? Está en inglés, en español, estará también en los demás idiomas, se irán poniendo aquí. Por ejemplo, vamos a ver la versión corta en español. Buenas prácticas, utilizando pues fotografías de ella, que nos ha pasado y tal. Entonces, es como una revista. A ver, voy a poner un poquito más pequeño, que se vea así más general, ¿no? Una revista con su portada, su contraportada.
Una cosa fundamental también, eso os ayudará seguro desde aquí del servicio a que lo tengáis en cuenta, pues eso, todo tiene que venir con los logos, el disclaimer en el cual dice que la Unión Europea no tiene que ver con las opiniones, etcétera, etcétera, el número de proyectos. Bueno, y aquí pues ya es la entrevista en sí, ¿no? Con las preguntas, con las respuestas. Esta es la versión corta. Y la versión larga que es similar, pero bueno, con toda la transcripción de toda la entrevista. Y eso pues en todos los... Sí, la verdad que sí, bueno, y además... Sí, el podcast, lo voy a poner, no, el podcast además estupendo. Hombre, nosotros tenemos mucho más, este compañero de ahí tiene, que además es de comunicación, de periodismo para más concreto, de mucho manejo, hecho un podcast precioso. Hicimos un seminario online para nuestros socios, para enseñarles a hacer podcast, y ellos también han hecho podcast, es decir, más sencillo. Pero bueno, aunque sean más sencillos, pero bueno, han hecho el esfuerzo de aprender. Hombre, eso también es un intercambio de buena práctica. Dentro de, es decir, muchas veces los proyectos son entidades, son en seres, son organismos vivos, y muchas veces lo que pensaba en un momento hacer, pues lo haces de una forma, lo haces de otra. Eso sí, lo que prometes en la solicitud tienes que hacerlo. Pero si hace algún valor añadido más, pues eso mejor que mejor. En ese sentido, pues bueno, aquí está. También que hemos hecho el esfuerzo, pues qué interesante. También es que esta mujer es muy mediática. Esta mujer, el caso es muy curioso. De hecho, hace poco estuvo en la 4, en un programa de debate. Bueno, y aquí en lo que hemos puesto en prensa, pues todo lo que hemos encontrado y que ella también nos ha facilitado, pues en diferentes periódicos, pues tiene reportajes en Canal Sur, en diferentes medios, etcétera, etcétera. Pues tenéis pues desde, pues mira, ABC Andalucía, pues aquí tenéis el cochino rubio, es lo que es ese... Aquí está. Aquí está este, por ejemplo, su hijo, de esa de los Monteros, que es como se llama, vamos a decir, su empresa. Aquí tenéis de ABC de Andalucía, pues bueno, como están promocionando en este caso en Hong Kong pues sus productos. Sí, ¿no? Es un partido ya tendría contactos, ¿no? Ya tendría, digamos, se inició con el proyecto esta actividad, esta empresa, ¿no? ¿Con nuestro proyecto? No. Sí, es una buena práctica que nosotros hemos detectado. Vale. Sí, Buena práctica. Una buena práctica. No tiene nada que ver con el proyecto en el sentido de cómo nosotros hemos detectado la buena práctica y nosotros estamos ahora sirviendo un poquito de altavoz y sobre todo de intentar pues crear esos materiales educativos para que inspiren a otras personas en ese sentido. Y bueno, igual pues si vas a Canal Sur, pues también tienes ahí el enlace para YouTube o tal, como tiene aquí el reportaje. Vale, esto es simplemente un repositorio en este caso ya como digo, como es muy mediático, ya... Bueno, reportajes de televisión. Bueno, y esto no lo hemos hecho nosotros hemos hecho los enlaces, lo que sí que hemos hecho, como decía, era el podcast enriquecido, que voy a poner un pedacito para que veáis en qué consiste. Porque no solo es un podcast en sí, un podcast es una entrevista, pero enriquecido, ¿qué es lo que significa? Pues tú añades palabras, añades fotos, añades una serie de transiciones y tal, que lo haces de una forma más audiovisual, no solo audio, sino también visual. Ahora están muy de moda, muy de moda. Bueno, los podcasts en general están muy de moda. Pones en internet podcast tal, entonces hay algunos muy divertidos. Y este, pues, tiene también el componente, pues, visual. Ah, no, esto es... No, esto no es... No, no, este es un general de la Universidad de Málaga.
Sí, es que estaba yo pensando, a ver... Sí. Ahora lo voy a buscar a ver si puedo, porque es que me da la sensación que como estamos con dos cosas al mismo tiempo, me da a mí la sensación que el programador ha puesto el enlace de una cosa en otra cosa y que esto es, porque ese es un vídeo promocional de la Universidad de Málaga de Relaciones Internacionales, pero que también es que ha hecho ahí... ¿Qué iba a comentar? Sí, no, encuentro el equipo de la Universidad de Málaga que digamos, disciplina los componentes del equipo. ¿No? Porque siempre insistimos en la conveniencia que sean multidisciplinares para poder abordar, por eso muchas cosas, la cuestión de difusión, ¿no? Es una cosa que también, bueno, puede ser el experto. Sí. Pero digo que en tu caso, por ejemplo, claro. ¿qué departamento soy o qué...? Yo es que, por ejemplo, soy una persona muy interdisciplinar de siempre. Y además, como tengo esa, por un lado hice geografía, doctor en geografía, pero también comunicación audiovisual, siempre tengo esa doble. Yo tengo siempre equipos amplios y equipos lo más interdisciplinares posible. En un proyecto Erasmus Plus debe de tener, pues, por supuesto, en este caso concreto, pues tenemos expertos de economía social, que son los que fundamentalmente han ayudado a hacer los contenidos en sí de la plataforma, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, tenemos expertos en comunicación y en formación de personas mayores, como por ejemplo esta persona. Esos expertos también en comunicación también nos ayudan con lo que es la divulgación del proyecto, la creación del plan de comunicación, fomentar todo lo que tiene que ver con un aspecto fundamental del proyecto Erasmus Plus, lo que es la divulgación. ¿De acuerdo? Después también es que hay otras personas incluso que nos ayudan más, pues, en lo que es de forma, pues, logística, cosas más que parecen muy sencillas, pero que quieras que no te ayudan bastante. Por ejemplo, tengo una compañera que además de otras cosas, pues también ella se encarga de, cuando viene un grupo, de buscar los lugares para lo que es comer y cenar. ¿Sabes? Cuando hacéis las reuniones internacionales, pues hace falta unos lugares, bueno, pues, ¿saben? Pues que puedas tú hacer la reserva, pero que tenga la opción vegetariana, también como cada uno, en Europa es que la gente paga a escote, o sea, escote, cada uno paga lo suyo, vais 15 personas y podéis pedir 15 facturas. En España tú vas a un sitio, vais 15 personas, pedís 15 facturas y poco más que... Vamos. Bueno, yo tengo que país también, bueno, en España es cultural, ¿no? Pero cierto que tienen costumbre, ¿no? A propósito que sus universidades tengan normativas al respecto, que tengan que llevar, digamos, el ticket de restaurante y todo eso. También. Claro, que eso es muy... Nosotros no, pero otra gente sí. Entonces, es mejor, bueno, pues, hacerlo por sistema porque facilita claro. la cuestión, ¿no? Es que, ¿cuántas personas conformáis el equipo, por ejemplo, de la Universidad de Málaga? Yo, por ejemplo, son equipos amplios. Vamos a poner entre 10 y 12 personas. 10, 12. 10, 12. Lo que pasa es que cada uno tiene su papel, hay gente, pues, además, muchas veces el trabajo en el proyecto es irregular en el sentido de que a lo mejor llega un momento en que tiene más protagonismo una persona. En la parte final, que hay mucha divulgación, pues toda la parte de comunicación pues tiene mucho más protagonismo. Según el momento del proyecto, me imagino que tendré un núcleo duro. Exactamente. ¿Y ese núcleo duro de cuánta gente podría ser? 5 o 6. 5 o 6, y luego ya, según, digamos, la actividad, el peso que tenga en ese momento, pues llega más de... Pero en mi caso, no es lo más normal. Es decir, lo más normal son equipos de 4 o 5. Eso es casi lo más normal. Ya depende. Ya depende, claro. Yo es que soy partidario de cuanto más interdisciplinar posible y cuanto más especializado también posible. Que hay gente que está más especializada en todos los temas de divulgación. Hay gente que está más especializada en temas, pues, vamos a decir, de logística. Gente más especializada en el tema duro de, según lo que sea, de emprendimiento social o las competencias digitales depende. ¿Lográis que los otros equipos nacionales de los otros países también tengan una participación de 4 o 5 personas? Bueno, eso tú tienes, ya cada institución es un mundo. Cada institución es un mundo. Yo me acuerdo, es una anécdota, totalmente.
Uno de mis primeros proyectos, me acuerdo yo que era una asociación juvenil de Tallinn y yo, para mí, que era una persona, sinceramente. ¿Y lo llevaba todo para adelante? Lo llevaba todo para adelante. Además, cuando en la reunión venía 2 personas, venía con la esposa. ¿No? Lo llevaba todo para adelante. Yo es que no, además, nunca he conocido a ningún otro colega, ni yo contento en el sentido de que no era una cosa tampoco, era un proyecto más pequeño y de intercambio. Se le pedía hacer esto, puntual, tal, lo hacía, pero era él. Y claro, un proyecto más grande, pues, y en este caso porque era una persona responsable y tal, pero si llega a ser una persona a lo mejor con menos... Bueno, no es lo ideal, la persona puede tener, digamos, después de tocar la lotería, con plan claro. positivo, pero si no es, pero lo que dice que, bueno, si te lleva el trabajo de más, que cambio, no, lo que no interesa es que el trabajo ya para adelante. No es lo ideal, que haya un grupo mínimamente de una mínima dimensión y que haya una interacción, que se vayan conociendo, porque además que sean disciplinas diferentes, porque luego eso crea mucha sinergia en las reuniones y tal, y va diversificando las relaciones y van surgiendo correcciones y tal, y eso es muy interesante, enriquece mucho. Si lo acaparas con una persona, pues pierdes un poquito de eso, pero es un mundo en ese sentido. Claro, tú hasta cierto punto pues te puedes meter o no. Lo normal, también yo creo que la universidad, sobre todo, y cuando son a lo mejor proyectos de educación de adultos, tenemos una perspectiva diferente en que, bueno, nosotros gracias a Dios tenemos ya, como digo yo, la habichuela ya resuelta, entonces es una cosa que tú haces sobre todo de manera vocacional y porque es un complemento a tu currículum, una cosa interesante. También, pero bueno, si no te dan un proyecto, tú sigues dando tu clase y estás colaborando con el I+D de tu compañero y estás allí y allá. Pero muchas de estas entidades viven de esto, viven para esto. Entonces, lo que tienen son, pues, a lo mejor 5 o 10 proyectos a la vez. Entonces, sí que tú ves que son equipos estables, digo, en el sentido de que hay como 2, 3 o 4 personas que son el núcleo duro y después, según los proyectos, van contratando a otras personas, ¿no? Yo creo que eso es lo más normal, sobre todo en educación de adultos y también parte en formación profesional. Yo, por ejemplo, yo que tengo menos experiencia en coordinando, no he coordinado ninguno, sí que he estado participando en proyectos de educación superior. Ahí, claro, ahí lo bueno que sí que somos entidades pues, más parecidas, entonces tenemos objetivos más parecidos y ahí sí que siempre es eso, son 4 o 5 personas mínimo y depende de... A ver si luego miro lo del enlace con más detenimiento. Y si no, yo envío el podcast, el enlace, y entonces lo podéis. Y lo veis entero. Y la próxima vez tenéis cursos de creación de podcast, ¿verdad? Sí. Son muy interesantes porque... Nunca he escuchado lo de los podcasts. Enriquecidos. A lo mejor lo hice, pero nunca lo he visto. Bueno, aquí habéis hecho el curso que tenemos en el proceso, ¿sabéis? Sobre videocápsulas. Sí. No sé cuánta diferencia puede haber con podcast en una videocápsula, pero... Un poco cambiarle. No sé si estará abierto en YouTube. Voy a poner esta vez si tuviera... Es que además el rollo es que no tengo, me he quedado sin ordenador portátil. A ver, qué le diga. No sé si vendrá. Ah, mira, aquí está. Fíjate, claro, que está en YouTube. Fíjate qué cosa más sencilla.
de la introducción, quiero empezar lo que es el podcast de la entrevista, la zona de preguntas, se hace la misma pregunta a los 4 emprendedores y ya cada uno queda. ¿Ha visto que en internet poniendo podcast Chelo Gámez o ya va a YouTube y va pues contestando a las diferentes preguntas? Se echa de menos que ayuda en el medio, ¿no? En las noticias, lo comparten con mis cosas y ese tipo de iniciativas que son necesarias y necesarias que también hay una discusión, ¿no? Porque tiene su nicho, ¿no? Su hueco, ¿no? Y en nuestro caso fue la sorpresa de encontrar un ejemplo, además tan cercano a Málaga, además yo que tengo casa en el Genal. Yo cuando me jubile me voy a poner ahí a hacer miel, que la miel... Y nada, de hecho, vamos a hacer, obviamente también una de las cosas fundamentales de este proyecto son los eventos multiplicadores. Y vamos a hacer un evento multiplicador, pues os invitaré, para que os pilla lejos. Pero bueno, pues si tenéis ocasión, lo vamos a hacer en Antequera. Entonces invitaremos a Chelo Gámez al evento multiplicador pues para dar... Sí. No, es más, está más cerca de Málaga, ¿no? 40 minutos más cerca de Málaga de Cádiz, así que os avisaré. Para el evento multiplicador en el cual va a venir Chelo Gámez, lo haremos en diciembre, y acaba el proyecto en diciembre y ya haremos la presentación oficial de todo estos materiales. Este es el segundo ejemplo, y yo creo que ya con esto podemos hacer la pausa del café. Este proyecto está igual que el del Senior Social Entrepreneurship está acabando, este está iniciándose. La semana que viene, de hecho, ya hemos tenido el Kickoff Meeting virtual, que empezó en abril así, pero ahora vamos a tenerlo presencial en Málaga la semana que viene, por fin. En el cual, pues, igual que el anterior, esta era, vamos a decir, un ejemplo de innovación de un tema particular, economía social, con una serie de materiales innovadores, la presentación interactiva que no la he puesto, los podcasts, todo eso es una plataforma virtual, es decir, vamos a decir, resultados tangibles. Este es un proyecto de intercambio de buenas prácticas y también tiene algún resultado tangible, pero está sobre todo pensado en el intercambio de buenas prácticas. La herramienta fundamental de ese intercambio, pues, cursos de formación o seminarios de formación semanales, que hemos pensado, como lo dije antes, primero para profesores y después para estudiantes. De tal forma que somos 7 instituciones, cada una es experta
en un tema y entonces vamos a hacer cursos semanales de 2 temas. Como nos contaron la mitad de las movilidades, vamos a hacer 2 temas en cada una de esas movilidades. ¿De acuerdo? Dura 3 años. Ahí está la web, aunque ahora mismo está en construcción. Yo creo que está incluso desconectada, pero ahí la he puesto. Dentro de unos meses ya estará funcionando. Y, como decía, bueno, se llama Comparing Resources for Subjects in Severe Situations. Bueno, la verdad que el acrónimo está muy chulo. Crisis. Incluso el logo está muy ahí con la ola está... Lo que pasa es que, bueno, es un inglés que no sé yo para los puristas del inglés. Situaciones severas en el sentido de que vamos a decir, nosotros lo que hemos hecho es coger un conjunto de socios en el cual cada uno es experto en un tema. Vamos a considerar que dentro de la sociedad del siglo XXI es un tema acuciante, es un tema importante y que, por tanto, deben estar presentes lo que es la educación de adultos. De tal forma, ¿qué temas son? Pues, por ejemplo, en el caso nuestro, por nuestra experiencia, pues envejecimiento activo. Pero, por ejemplo, también está... De ellos, hay dos newcomers, son de los 7, 2 de ellos son nuevos, eso también es bueno para la solicitud. Está, por ejemplo, el Servicio de Salud Social, de Salud Pública de Serbia, que ellos, pues, obviamente, el tema de la pandemia y lo que es la salud pública. O también está, por ejemplo, en este caso somos 2 de España, o está el caso también de otra empresa educativa de Antequera, Tierra de Maestros, y ellos son expertos en el tema del patrimonio, en lo que es la conservación del patrimonio, sensibilización con respecto al patrimonio. Hay otro que es el tema digital, que también uno de los temas digitales, el tema digital es fundamental. Otro tiene que ver también con lo que es el empleo juvenil, una asociación juvenil, pero ahí te vamos a poner también en consonancia con lo que es la educación de adultos. Aquí hay que pensar, bueno, nosotros somos expertos en personas mayores, pero adultos después de 18 años en adelante. Todo lo que son los canales, vamos a decir, no formales y complementarios que existen en la educación estándar, ¿no? Y bueno, y esa es la idea, que cada uno que es experto en un tema, vamos a hacer semanas formativas para nuestro profesorado y después también para nuestro alumnado. Aquí, en principio, dentro de la solicitud, en los de innovación, sí que tienes que poner lo que son unos objetivos tangibles, o lo que son unos productos intelectuales, intellectual outputs, y sí que te pagan un presupuesto de horas de trabajo. Por ejemplo, uno de los intellectual outputs del anterior era para la creación de unas presentaciones interactivas sobre los temas básicos de economía social, tal. Ahí nosotros hemos incluido el tema de la creación de podcast. Entonces, ahí sí que te tengo que decir, pues aquí pues vamos a darles tantos días de trabajo para hacer esto, pues tal a esta entidad, tal. Ahí sí que tiene un budget aparte para intellectual output. ¿De acuerdo? Buenas prácticas no tienen intellectual output. No te dan dinero para crear nada tangible. Te dan dinero para intercambiar, sobre todo, vamos a decir, desde el ámbito de las movilidades. En el otro tiene mucho peso los staff costs para la creación de productos intelectuales. En este tiene mucho peso lo que es el dinero de movilidades. ¿De acuerdo? No obstante, es interesante tener también algo tangible. Entonces, nosotros hemos dicho que como resultado de todo este intercambio vamos a hacer un manual, un handbook, en el cual pues va a haber un capítulo sobre envejecimiento activo, otro capítulo va a ser sobre salud pública y epidemia, otro capítulo sobre la lucha contra la brecha digital, otro capítulo sobre la sensibilización y promoción del patrimonio histórico-cultural, y ese va a ser un poco el resultado tangible. Lo que pasa es que en este caso no hay un dinero para ello. Vamos a decir una cosa que vamos a aportar entre todos, y eso, pues claro, eso también lo valora. Y yo sí que haría aquí ya más o menos la parada, sí que dejaría un tiempecito si tenéis aquí en la sala o en casa, en vuestra oficina, algún tipo de preguntas. Esto me parece que tengo que ir a... Bueno, sí, no sé, si la gente, digamos, quiere preguntar algo o pensar o aprovechar la media hora de pausa de café para meditar sobre las cuestiones y luego preguntar como queráis. No sé si me oye bien.
¿Aquí? Sí, déjame compartir. Vale, perdón. Vamos a... Sí, todo bien. Esto por aquí te lo puedo quitar ya todo. También me parece que desconecte la sesión, pero aquí no hay nada de... Y la liamos. Aquí está aquí y lo que sí voy a cambiar la presentación y la dejo de compartir. A ver. Ahora aquí... pero no la he dejado de compartir, ¿no? A ver, tienes que darle vida. Cuando ya está... De momento no veo, vemos que estamos ahí, no veo ningún mensaje nuevo. En donde estamos antes, que se veía esa cadena de pantalla, ¿no? Exactamente, aquí. Eso, deja de presentar. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que preguntar algo, que hacer? ¿Estáis despiertos? Voy a usar el macho para el café. Aquí estamos. Que mucha información, ¿no? Mucha información, sí. Pero bueno, bien. ¿Tenéis alguna duda? Si queréis, proponemos una pausita para un cafelito de media horita y a las 11:30 estamos por aquí. Muchas gracias a Cristina y a todos. Sí, toma la pausa y... A media, sí, estamos por aquí. Tiempo de tomar un cafelito, ¿vale? Sí, a las 11:30 retomamos el Muchísimas gracias. Es lo que tiene que decir. Si la detengo, la detengo. Luego se puede poner en marcha. O la detengo y después la otra la unimos todas. No sé qué lo ponemos. Investigo un segundo.